Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros de clase y profesora. Nosotros somos el equipo 8 y el tema a abordar el día de hoy sería el desenvolvimiento económico de Estados Unidos y la planeación económica. Pero antes de abordar estos temas, primero mi principal objetivo es definir el concepto de capitalismo, ya que como capitalismo, ya que muchos sabremos, es un sistema económico y social. Este está basado en la propiedad privada de los medios de producción. Un ejemplo de ello son las fábricas, las tierras, los recursos naturales y el capital, o sea, el dinero y la inversión. Y en las decisiones sobre la producción, el intercambio y la distribución de bienes y servicios son principalmente determinadas por el mercado. Esto a través de la ley de oferta y demanda. Sin embargo, me gustaría recalcar que un sistema capitalista, las personas o empresas privadas aquí buscan obtener ganancias y las transacciones económicas se realizan con la esperanza de maximizar el beneficio individual. Tenemos algunas características clave del capitalismo, en el cual voy a mencionar a continuación. En el punto número 1 tenemos a la propiedad privada. Como mencioné anteriormente, los individuos o empresas poseen y controlan los recursos y bienes productivos. Un ejemplo de ello son las fábricas, tierras, tecnología y capital. En el punto número 2 tenemos al libre mercado. Este es interesante ya que los precios y la distribución de bienes y servicios se determinan por el mercado, o sea, por la competencia entre empresas y la interacción de oferta y demanda. Afortunadamente aquí no hay mucha intervención del Estado en la economía. En el punto número 3 tenemos a la competencia. Este es uno de mis puntos favoritos, ya que aquí las empresas compiten entre sí para ofrecer productos y servicios, lo que genera que se promueva la innovación, la eficiencia y la reducción de precios. Aquí se benefician ambas partes, tanto la empresa como el consumidor. Y en el punto número 4 tenemos la búsqueda de ganancias. Aquí las empresas y los individuos toman decisiones económicas. Como ejemplo tenemos a que las ganancias que se obtienen se reinvierten o se distribuyen entre los propietarios o accionistas. En el punto número 5 tenemos el trabajo asalariado. Aquí la mayoría de las personas trabajan para otras empresas o individuos. Esto a cambio de un salario. Los empleadores a su vez buscan optimizar el uso de la mano de obra para así maximizar sus ganancias. Y como conclusión, aunque el capitalismo ha sido el sistema económico dominante en gran parte del mundo desde la revolución industrial, también ha sido objeto de críticas. Esto de acuerdo a los detractores que señalan que puede generar desigualdades económicas. También puede generar explotación laboral, daño al medio ambiente y crisis económicas periódicas. Esto debido a la búsqueda constante de ganancias. A continuación yo les hablaré del desenvolvimiento económico de los Estados Unidos. Los principales factores que influyeron en esto fue el capitalismo, las corrientes culturales, las modas, el pensamiento ideológico y las situaciones. Principalmente vamos a hablar del capitalismo a lo largo de toda esta exposición, debido a que en este sistema económico se basó prácticamente todo la alza o el desenvolvimiento económico de este país. Principalmente por su economía dominante basada en la competencia, la propiedad privada y la búsqueda de ganancias. Todo esto desde finales del siglo XIX hasta actualmente. Después estaríamos hablando de las situaciones. Una de las principales sería lo conocido como la economía estacionaria. Este es un periodo de estancamiento como la Gran Depresión en el 29, donde toda la economía no crece y pues enfrenta muchas dificultades todo el país. Luego estaría el desarrollo económico. Este país ha experimentado un desarrollo económico enorme en los últimos 2 siglos, porque primero estuvieron las guerras y en las 2 guerras que hubo, este país se expandió muchísimo en ambas como triunfador, pero también atravesó por varias adversidades como lo son las crisis, etc. También algo que favoreció mucho esto fue la acumulación de capital. En este proceso, los capitalistas reinvertían sus ganancias para expandir la producción y la tecnología,
siendo esto una clave del crecimiento de Estados Unidos durante la Revolución Industrial y también durante el auge de las tecnologías en los 1900 y 2000. Muchas personas han hablado de esto a lo largo de mucho tiempo, pero los más impresionantes o más impactantes que han tenido más de qué hablar en este campo sería Hyman Minsky con la teoría de la inestabilidad financiera, Joan Robinson con la competencia imperfecta y Karl Marx con la destrucción creativa. También muchas de las situaciones, aunque fueron favorables, fueron muy desfavorables, pero esto hizo que creciera todavía más el país. Principalmente tenemos a la Revolución Industrial, que trayendo máquinas, pues facilitaron mucho las producciones y disminuyeron los costos. También sería lo que es la Segunda Guerra Mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Después de esto, la guerra estimuló bastante la producción industrial y la innovación tecnológica, algo en lo que Estados Unidos no era líder, pero sí resaltaba mucho. También estuvo la Gran Depresión, como ya lo habíamos mencionado. Esto fue un colapso económico global causado por la caída de la bolsa, causando desempleo masivo y una crisis bancaria. Esto resultó en la adopción de políticas keynesianas, que es otro autor, de intervención estatal como el New Deal para fomentar el empleo y estabilizar la economía. También tenemos la burbuja tecnológica. Esto fue un aumento especulativo en las acciones de las empresas tecnológicas durante la expansión del Internet. Como terminó esto, pues fue el colapso de la burbuja en los 2000, llevó un receso leve y dejó un legado de avances tecnológicos y un cambio hacia una economía más digital, como la conocemos ahora. También tuvieron mucho que ver las corrientes ideoeconómicas, principalmente el liberalismo económico, que abogaba por un mercado libre sin intervención estatal, el proteccionismo, que sostenía que el gobierno debía intervenir para proteger las industrias nacionales mediante aranceles, y luego estaba el keynesianismo, como le llamaban. Este propone que el gobierno debe intervenir activamente en la economía, especialmente en tiempos de crisis, para estimular la demanda agregada a través del gasto público. También estaba el neoliberalismo. Este se basa en la reducción del papel del Estado en la economía, promoviendo la privatización, la desregularización del libre comercio. Y las modas, pues después de los boom posguerra se crearon muchas modas, muchas corrientes ideológicas que estaban apoyadas por otros sistemas económicos o que se basaban en otros sistemas económicos como lo eran los hippies o otros sistemas. Para el siguiente tema tenemos la planeación económica y como antecedente, la planeación o planificación económica antecede a la Primera Guerra Mundial. Este tiene sus raíces en el método de la organización industrial o como comúnmente se le conoce como Taylorismo. Este enfoque también está denominado a la administración científica y fue desarrollado por Frederick W. Taylor. Él es considerado el pionero de este sistema, ya que su objetivo principal del Taylorismo era eliminar los movimientos innecesarios y establecer mediante el uso de cronómetros el tiempo exacto para cada tarea específica. Entre otras circunstancias, tenemos que Taylor propuso que para incrementar la productividad de sus trabajadores y por ende los beneficios de la empresa era necesario implementar 4 principios fundamentales. Entre estos 4 principios tenemos al análisis, que este consiste en estudiar y descomponer cada tarea en sus componentes más básicos para identificar las formas más eficientes de realizarla. En el punto número 2 tenemos la selección, que la selección implica elegir a los trabajadores adecuados para cada tarea específica y así basándose en sus habilidades y capacidades en lugar de asignarles tareas al azar. En el tercer punto tenemos a la cooperación. La cooperación fomenta la colaboración entre los trabajadores y la dirección para asegurar que los métodos establecidos se sigan de manera consistente y ante cualquier problema se pueda resolver de manera conjunta. Y para el cuarto punto tenemos la especialización. La especialización promueve que cada trabajador se enfoque en un conjunto específico de tareas.
Esto permite que adquieran una mayor experiencia y eficiencia en sus tareas. Existen varios tipos de planificación. Primero está la central. Este es donde el gobierno controla completamente la economía. Está caracterizado por que no mantiene un mercado libre. El Estado planifica la producción, los precios y la distribución. Un ejemplo sería como la Unión Soviética. Y luego está la indicativa. Este es donde el gobierno orienta la economía, pero el mercado tiene la libertad. Las principales características sería el uso de metas no obligatorias e incentivos para guiar al sector privado. Un ejemplo sería Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Los principales lugares o los lugares donde se aplica son los países desarrollados y los países subdesarrollados. En los países desarrollados se controla la inflación, el empleo, el crecimiento, fomentan la innovación, la sostenibilidad y la equidad. Esto hace que lideren la globalización y usan políticas monetarias más avanzadas. En los países subdesarrollados priorizan la erradicación de la pobreza y el desarrollo rural, impulsando la industrialización, la inversión extranjera y educación, aunque esto a veces puede tener pues muchos inconvenientes, como lo sería la explotación o la búsqueda de la mano de obra barata por parte de las empresas extranjeras. También busca reducir las desigualdades y diversificar la economía. Muchas gracias por la atención. Somos el equipo 8. Gracias.